Buenos días, profe. Soy la alumna Ana Laura Vázquez Solís del grupo quinto ALM. Voy a presentar la práctica 2 de la unidad 3, termómetro digital punto C. Esta práctica consiste en la lectura de temperatura en grados Celsius del sensor LM35 usando un convertidor analógico a digital ADC y su exhibición en un display LCD de 2x16. Es por eso que antes de void main tenemos declaradas algunas cosas. Primero tenemos declarar las conexiones del módulo LCD con los pines del puerto B, es decir, cómo van conectados los pines de este módulo en el puerto B. En lo primero tenemos a sbit LCD-RS at RB4-bit. Quiere decir que el pin RS del LCD va a ir en el pin RB4. El EN va a ir al RB5, el D4 al RB0, el D5 al RB1, el D6 al RB2 y el D7 al RB3. Abajo de esta configuración o declaración tenemos ahora a la configuración de los pines del puerto B como una salida. Es decir, es lo mismo, solo que va a declararse como una salida. Es por eso que tenemos esta instrucción sbit lcd-rs-direction at trisb4-bit. Es decir, es exactamente lo mismo, solo que se le agrega el tris al puerto B. También podemos darnos cuenta que el orden de conexiones no va ordenadamente, no va de 0, 1, 2, 3, 4, sino que están pensadas para conectarse de forma correcta y conveniente. Luego de estas declaraciones tenemos a unsigned int temperatura, instrucción de asignación 0. Esta es una declaración de las variables usadas de tipo entero, que es de temperatura. Luego tenemos a float mb. Quiere decirse que el mb va a declararse como una señal flotante, porque este, que es de milivoltios, va a manejar números enteros y decimales. Unsigned chart texto entre paréntesis 15 quiere decir la longitud máxima que va a mostrar del texto, es decir, van a ser 15 caracteres considerando sus espacios. Entramos a void main y primero tenemos a Ansel, instrucción de asignación 0x0e. Este va a configurar a AN7, es decir, el pin RE1 como analógico. Y aquí, entre paréntesis, tenemos a la notación hexadecimal, que era A convertida a binario. Seguimos con Ansel H, por B y por E, que van a iniciar los puertos en ceros. Luego tenemos a tris B, que va a configurarse el puerto B como salida, y al tris E, con una notación hexadecimal de 0x0f. O sea que va a configurar la mitad de este puerto como una entrada. Luego sigue ADC-init. Este va a inicializar el convertidor analógico a digital, el ADC. Un ejemplo es que si el termómetro está marcando 15 grados, en voltios marcará 0.15 voltios y en milivoltios será 150 milivoltios. Estos van a manejarse voltaje analógico, por eso es que le colocó el ADC, así el PIC ya sabe lo que le va a tocar. Así que es básicamente para que pueda recibir bien la señal y pueda trabajarla. Aquí tenemos al ADC palomeada en Library Manager. Enseguida tenemos una segunda inicialización, pero del display, del LCD-init. LCD-CMD, entre paréntesis, LCD-clear, va a limpiar el display, o sea, va a borrar lo que tenga en su pantalla. Y la siguiente instrucción va a apagar el cursor, para que no esté parpadeando ni causando ninguna molestia. Luego tenemos a LCD-out, entre paréntesis a un 1,1, termómetro con. Este significa el título de lectura del termómetro por medio del ADC. El primer 1, que está entre paréntesis, quiere decir la primera fila o el primer renglón. El segundo sería la primera columna, es decir, lo que está entre paréntesis y en termómetro con es lo que va a aparecer en el display, es el texto. Abajo de este está el mismo tipo de instrucción, pero tiene un primer 2, es decir, va a decir la segunda línea o el segundo renglón. Tiene un 1 que es de la primera columna y el com-analog-digi es lo que va a aparecer en texto en la pantalla. Y gracias a este retardo de 2000 milisegundos es el tiempo que va a aparecer en su pantalla. Y luego vuelve a limpiar lo que hay en el display.
O sea, quita ese texto que estaba en su pantalla. Quita lo que estaba en la pantalla para luego poner a temperatura 2 puntos. Y además, según esta instrucción, en la línea 2 y en la columna 9, el número 223 va a aparecer. Este va a encargarse de que aparezca el símbolo de grados, es decir, el circulito. La tercera y última instrucción dice que en la línea 2 y en la columna 10, el C va a encargarse de que aparezca el símbolo representativo de Celsius. O sea, es parte del texto. Enseguida tenemos la función do o do, que significa hacer por lo menos una vez. Se abren los corchetes de do y la primera instrucción que tenemos es esta, temperatura, instrucción de asignación ADC-read y entre paréntesis un 7. Esto quiere decir que ADC va a leer el pin AN7, que es justo donde está el sensor, y ese valor en milivoltios se le va a asignar a temperatura. Lo siguiente que tenemos son operaciones matemáticas. Aquí se va a multiplicar la temperatura por el resultado de la división de 5000, que es el valor en milivoltios de los 5 voltios con lo que va a alimentarse, entre 1024, que es el valor que puede manejar el convertidor analógico, que en realidad es de 10 bits, pero como vamos a utilizar la base numérica del lenguaje binario, un 2, para manejarlo como potencia de 10, el resultado será de 1024. Es decir, va a tomar una pequeña parte de los 5000 milivoltios para dársela a temperatura y obtener los milivoltios. Aquí tenemos un segundo cálculo que se le va a asignar otra vez a milivoltios. Esta vez se va a dividir milivoltios entre 10. Esto se va a dividir así porque se ha multiplicado el valor de referencia de 5 por 1000. Esto es para tener una mejor resolución. Más abajo tenemos a float to str, entre paréntesis milivoltios o MV, coma texto. Esto va a convertir el milivoltaje en una cadena de valores binarios, es decir, el milivoltaje va a exhibirse como un carácter o como texto, y la longitud de este texto carácter va a ser de 4, gracias a este que está señalado que es texto entre paréntesis 4. La siguiente instrucción es para que se le dé salida a este texto, que dice que escribe la cadena de texto de milivoltios en el primer renglón, para que se muestre en pantalla en la línea 2, columna 3, según los números que están dentro de este entre paréntesis. Luego se le aplica un retardo de 300 milisegundos. Y finalmente tenemos a while entre paréntesis 1. Esta vez tenemos a while fuera de todo el tiempo que se esté leyendo de do, para que una vez que se haya leído el sensor pueda seguirse leyendo los datos para poder seguir mostrándolos. Ahora vamos a explicar el circuito que tenemos en Proteus. Primero tenemos a su PIC, el PIC 16 F887 con el que estamos trabajando y se alimenta con 5 voltios. Aquí tenemos el puerto C del PIC que está conectado a 8 LEDs y 8 resistencias de 330 ohms y una conexión a tierra. Este puerto no lo estamos ocupando. Tenemos el puerto D que está conectado a 8 resistencias de 150 ohms y este a un display de cátodo común. Aquí parte del puerto A, que son los pines 13 y 14, están trabajando con el cristal que marca la frecuencia con el que va a trabajar el microcontrolador, que es de 4 MHz. También está conectado a dos capacitores de 33 picofarads y una conexión a tierra. Arriba tenemos a RE3, que es el pin número 1 conectándose a un reinicio maestro o una configuración master clear. Gracias a que el botón no ha sido pulsado es que PIC no va a entrar en conexión con tierra y no va a provocarle ningún reset, pero como no está conectado al voltaje, lo que va a permitirle entrar en su modo de programación. Luego tenemos al pin 10 o al RE2 o AN7 del PIC. Este está conectado a un sensor. Este es el sensor de temperatura con el que vamos a estar trabajando, el LM35. Y a su lado está un multímetro de milivoltajes. Ahora tenemos al puerto B. Este puerto B está conectado al display. Este display es LM016L, quien a su vez está conectado a un potenciómetro. Ese potenciómetro en la simulación no parezca que hace nada, pero en físico se encarga de controlar la intensidad con la que se muestra la luz en la pantalla y mejorar su resolución. En el pin 7 del PIC o en el RA5 tenemos conectado a este botón. Tenemos una resistencia de 10 kiloohms, una conexión a fuente y un botón y una conexión a tierra.
En el código se había mostrado al inicio cómo iba a estar conectado los pines del módulo en el puerto B. Primero tenemos que RS está conectado a RB4 y aquí se puede ver al RB4 justo en el RS del display. Es decir, tal y como estaba declarado en el código fue como fue conectado, respetándose esta programación. Una vez se ha programado el PIC con el archivo .exe, puede iniciarse la simulación para demostrar el funcionamiento de este código. Iniciamos simulación y se puede apreciar cómo aparece el termómetro vamos a hacer uso del reinicio maestro para volver a procesarlo, _analog_digi, que es justo el mismo texto que se muestra en el código. Después de esa bienvenida nos marca la temperatura a la que está el PIC. En el display tenemos que son 66.4 grados Celsius. En el sensor tenemos a 63.0 y en el voltímetro tenemos a 0.66. Si nosotros nos ponemos a aumentarle, como por ejemplo a 70.0, en nuestro voltímetro va a aparecer 0.70 y en el display nos va a marcar 70.3 grados Celsius. Hay una pequeña variación, pero supongo que esto es algo normal que se perdió en el PIC. No es tan exacta. Ahora, nuestro voltímetro nos marca que son 0.20 milivoltios y nuestro sensor nos marca que son 20.0. Y justo en el display tenemos a 20.0 grados Celsius. En el botón que está aquí a la derecha es donde cada vez que le diéramos un pulso iba a cambiar el del display a grados Fahrenheit, Kelvin, Rentgen y de vuelta a Celsius. Intenté crear mi código para poder mostrar esta función en Proteus y se mostrara en el display. Sin embargo, ocurrió un problema con microC. Y es que cada vez que intento compilar mi código para poder probarlo, me aparece este error que se llama demo limit. Busqué qué era lo que provocaba este error en internet y supuestamente tengo que comprar de a fuerzas el microC Pro por 8051, si no me equivoco, ya que en esta versión gratuita solo tengo un límite de caracteres y aquí estoy excediéndome en mi código. También intenté hacer un código de manera individual, es decir, un código que me diera para Fahrenheit, otro para Kelvin y así sucesivamente, pero tampoco me dejó y empezaba a marcar más fallas en microC. Intenté buscar este programa hackeado en YouTube o en otra página de internet, sin embargo las pocas que hay están en inglés y no se ve tan confiable. Además de que mi computadora no me permite descargar archivos o ejecutables craqueados. Intenté solucionar el error, sin embargo no lo logré, pero como quiera creé y expliqué mi entendimiento sobre el código original para no dejarlo tan vacío. Y como quiera, de cualquier forma intentaré buscar la manera de poder hacer este código y esta práctica. Sin embargo, esto es lo que puedo entregar por ahora. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura.